Continuamos con las entrevistas con la doctora Natalia Victoria Mortier, que estás inscrita en el concurso 37 para ser fiscal de primera instancia y 45 que es jueza de primera instancia. Sí. No amplifica, es simplemente para el registro. Vamos a ver que salga bien. Así que no te preocupes. Bien, para conversar, empezar a conversar, ¿qué te ha motivado a inscribirte en estos dos concursos? Bueno, ya antes de recibirme de abogada, empecé a trabajar en el sector público a través de una modalidad de pasantía. Una vez que me recibí, seguí en la función pública varios años en el Poder Ejecutivo Nacional. 6, 7 años después pasé al sector privado, donde estuve bastantes años para mi corta vida profesional, donde realmente pude tener otro enfoque del derecho y de la aplicación de las normas en los casos de derecho público. Y hace algunos años, hace 3 años, tuve una oportunidad que me parecía no podía dejar pasar para volver a la función pública, que es donde tengo mi vocación depositada, y ingresé al Poder Judicial de la ciudad. Me siento muy identificada con el trabajo que hago a diario, tanto con la función, con lo que sería la función judicial, como con las funciones que hacen al Ministerio Público. Creo que están vinculadas en ciertos aspectos que ahora podemos amplificar, esto yo amplío. Y creo que tengo una importante vocación por lo público, y eso me ha motivado a inscribirme en estos dos cargos como forma de obtener un crecimiento dentro de una estructura donde me siento cómoda, me gusta trabajar y me siento realizada profesional y personalmente. Bien, un tema que fue surgiendo y me gustaría saber tu opinión. En la vida de la administración se generan relaciones contractuales al nivel del empleo público, tienen larga duración y en determinado momento la administración decide terminar esos contratos. Estas personas acuden a la justicia. ¿Qué pensás vos de esa situación? ¿Qué solución te parece? Bueno, creo que desde el fallo Gil de la Corte, que hablaba de que el contratado se sometía voluntariamente a un vínculo contractual desmerecido, digamos, a hoy la jurisprudencia ha variado. La jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos años sobre todo, ha reconocido que los principios laborales que se encuentran en la Constitución de la ciudad conforman una raíz común que hace al derecho laboral, que no puede ser inaplicado en el caso de los empleados públicos, e incluso ha condenado por casos de fraude laboral, en casos de subcontrataciones, por ejemplo, recuerdo un caso que era en Emeroski de la Sala 2, que si mal no recuerdo era un caso de una subcontratación a través de una facultad que hacía la JIP en su momento, en donde se ha reconocido que el fraude laboral podía existir tanto en el sector privado como en el sector público. Hace poquito la legislatura modificó la ley de relaciones, la 471, que preveía la posibilidad de desempeñar tareas transitorias en la medida en que no puedan ser cubiertas por el personal permanente, con unas ciertas limitaciones. Estas limitaciones han sido ampliadas ahora por la ley, o sea, hay más margen para realizar contrataciones, pero lo que yo creo es, en primer lugar, que no se puede considerar que el trabajador ha dado su voluntad para encontrarse vinculado jurídicamente en una relación de empleo con el Estado en condiciones de desmerecimiento de su dignidad personal y profesional. O sea, nunca creería que hay sometimiento voluntario.
que tradicionalmente era como calle automática del sometimiento voluntario, un régimen jurídico, hoy en día se encuentra, por ejemplo, en estas situaciones. Yo creo que hay que revisarla. Es casi una ficción pensar que el trabajador quiere renunciar a sus derechos, ¿no es cierto? Y las dos salas han reconocido la posibilidad de hacer lugar a este tipo de acciones. En general son reclamos indemnizatorios, porque lo que se habla es como de una desvinculación injusta. Ha habido incluso medidas cautelares ordenando al gobierno a mantener al empleado público, en caso de una desvinculación contractual, prestando funciones hasta tanto se resuelva la cuestión. Y yo creo que con el paso de los años, y además con una impronta de la Corte importante en materia de empleo público, se ha avanzado muchísimo en la protección de los derechos de los trabajadores, siempre con una limitación constitucional que es el ingreso por concurso, que hay quienes dicen que es solo para las carreras de la especialidad y quienes dicen que no, que es para todo. Por ejemplo, la doctora Ruiz. Con lo cual, una interpretación amplia de la Constitución de la ciudad podría permitir un ingreso con algún mecanismo de selección de idoneidad que no necesariamente sea concurso y preservar así la fuente de trabajo en el caso concreto. Creo que no si están... alguien pidiera no la indemnización, sino mantener formar parte de la administración. En la medida en que se está revisando un acto y un acto dispone la desvinculación y ese acto se declara nulo, la consecuencia automática es la incorporación. Habrá que ver el caso concreto, ¿no? Pero... No, puede ser que no le renueven el contrato, que es lo que va a suceder. Si no le renuevan el contrato, lo que habría que indagar es en los hechos del caso, si realmente esa persona realizaba funciones permanentes, si realmente eran funciones que no podían ser desempeñadas por el personal del área, si estamos frente a un fraude laboral, en cuyo caso yo creo que sería viable la reincorporación. No, en una primera aproximación al tema, no más allá de las obligaciones del ejercicio de la función, no veo obstáculos para que los jueces manifiesten o peticionen o realicen las medidas que consideren para la defensa de sus derechos, que además siempre tiene que ser en pos del valor justicia, de la calidad del servicio de justicia. No supongo que la huelga importa o presupone algún tipo de conflicto en el que se ve el juez con respecto a su independencia o con respecto a sus derechos laborales también, que siempre están en pos del interés público, del servicio de justicia, con lo cual creo no vería un obstáculo. La última pregunta, ¿tenés alguna objeción con la Ley 7 en cuanto dispone que las unidades jurisdiccionales y del Ministerio Público se integran con personal del Consejo de la Magistratura? Bueno, la objeción podría ser constitucional, porque el artículo 116, inciso quinto de la Constitución, establece la participación de los jueces en la selección de los empleados. Pero creo que podría compatibilizarse tanto la ley 7 con la Constitución, estableciendo algún mecanismo de selección que podría realizar el Consejo o alguna propuesta para que los jueces puedan elegir. Creo que se puede combinar. Hay muchos mecanismos institucionales. Imagínate que la selección la hace el Consejo sin los jueces. ¿Qué opino? O con los jueces que están en el Consejo como representantes de... Bueno, hay quienes sostienen que con la sola representación de los jueces en el órgano Consejo de la Magistratura sería válida. O se podría eliminar ese obstáculo constitucional que no sería necesario declarar.